crecer. Yo no quiero hoy compartirte un sermón más que saliendo de acá te vayas a olvidar. Yo quiero hoy que tú seas activado en la palabra profética que se va a desatar. Hoy yo tengo una palabra de consolación. Yo creo que ha sido días de mucha guerra. ¿Cuántos se han cansado un poquito en estas semanas? Han sido días para guerrear fuerte, amados, aprovechando la puerta espiritual que se había abierto. Pero hoy yo quiero realmente compartirte una palabra de consolación, una palabra de amor, una palabra de misericordia para el pueblo de Dios. Y yo quisiera hoy que tú puedas abrir tu Biblia en el libro de Hechos 2:24. Esta va a ser nuestra palabra de partida. ¿Qué pasa por ahí? Yo quiero hablarte hoy sobre el poder o manifestando el poder de la resurrección. Una cosa es hablar de resurrección, otra cosa es entender de resurrección y otra cosa más poderosa es manifestar el poder de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos se terminan en este día bajo el fundamento que te voy a entregar a pararse y decir: Señor, yo me paro en la palabra que vamos a recibir hoy porque sé que vas a resucitar todo en mi casa? ¿Cuántos de nosotros requieren que alguna parte de nuestra vida resucite? Yo creo que en el momento en el que ese hijo partió a la presencia de Dios, a lo mejor quedaste con una parte de tu alma cautiva en un lugar llamado Seol o sombra de muerte. A lo mejor en esa pérdida económica, cuando te robaron todo, ese disque socio y te dejó en la calle y tú dijiste: nunca más volveré a emprender. Estás muerto en esa parte. Y Dios dice hoy: voy a sanar esas heridas y voy a sacarte del sepulcro para que puedas recibir vida y vida en abundancia, para que puedas avanzar. Amén. Mi pastor lo predicó hace ya varios años, lo que te voy a hablar hoy, y no creo que puede ser más que oportuno que podamos hablarlo precisamente hoy, que estamos hablando de resurrección. ¿Cuántos entendemos que el Señor Jesucristo, el primer día de la semana, o sea hoy? ¿Cuántos saben que hoy es el primer día de la semana? No es mañana lunes, mañana es el primer día laboral, pero bíblicamente el domingo es el primer día de la semana. Y cuando se abre esa puerta del primer día de la semana es el día sábado a las 6 de la tarde. Inicia el día domingo judío, ¿ok? O sea, el día 7. ¿Qué vamos a hacer? Perdón, o sea, el día 1. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Entonces, sobre resurrección. A lo mejor lo estudiaste en la escuela bíblica, a lo mejor en las iglesias por donde has pasado se te ha hablado de resurrección. Pero yo quiero que entiendas hoy que cuando Cristo resucitó, un poder sobrenatural se desató sobre la humanidad. El fundamento de la fe de nosotros, los hijos de Dios, está basado en la resurrección de Jesucristo. Sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección no hay vida eterna. Sin resurrección no hay obra de la cruz. Sin resurrección no hay victoria sobre el pecado y sobre la muerte, iglesia. ¿Cuántos entienden eso? Hemos hablado de resurrección, hemos oído de resurrección, hemos leído sobre resurrección, pero muy pocos hemos logrado experimentar el poder de esa resurrección que trasciende el conocimiento natural y mental. Hechos 2:24 dice lo siguiente, y vamos a empezar de una con la palabra y vamos a tener bastante Biblia. Pero yo quiero que abras tu espíritu, ¿ok? Quiero que abras tu espíritu a la palabra que hoy te voy a impartir y que te posiciones espiritualmente en esta palabra. Que no sea un conocimiento natural, que sea un conocimiento revelado que te active para fluir en lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? Hechos 2:24, en el contexto del primer discurso de Pedro el apóstol delante de 3,000 personas en el día de Pentecostés, dice la Biblia que era inevitable hablar de lo que ellos habían visto. ¿Sabes tú que cuando vas a una corte el testigo testifica o habla de lo que vio o de lo que oyó? ¿Ok? Entonces el Señor les dijo a sus discípulos: ustedes me serán testigos en toda Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces ellos eran testigos oculares de la resurrección de un hombre que había sido sepultado más de 50 días atrás. ¿Por qué nuestro Dios es diferente, iglesia? Porque todos los dioses están muertos y el único Dios verdadero, Jesucristo, el que venció la muerte, el que le arrebató las llaves a Satanás, es el único Dios que está vivo hoy. ¿Cuántos lo creen? Sobre esa base y sobre ese fundamento tu vida espiritual tiene que ser construida, amados.
Hechos 2:24, en medio del discurso del apóstol Pedro, dice la palabra que él dijo lo siguiente: a cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. ¿Cómo es eso? Cristo en la tierra, sí, era 100% Dios, pero también 100% humano. O sea, Jesús en la tierra era como tú y como yo. Y él tenía que padecer igual que nosotros y pasar por la muerte natural para que Jesucristo pueda demostrarle a los principados y potestades que el que gobierna la muerte no son ellos, que el imperio de la muerte la tiene Cristo en su victoria. Y la Biblia dice acá que la muerte no pudo retener a Cristo. Yo me imagino una lucha, una batalla, diciendo la muerte: has ingresado al seno de Abraham y aquí te quedas. Y Cristo diciendo: yo te vencí, muerte, ¿dónde está tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Y Cristo diciéndole: muerte, entrégame las llaves. A partir de este instante, con mi resurrección, tú ya no tienes potestad sobre mi pueblo. ¿Cuántos lo creen? Podrá dejar de funcionar nuestro cuerpo, pero nosotros somos inmortales cuando estamos en Cristo. ¿Lo crees? La Biblia habla de que nosotros dormiremos. Nosotros somos un espíritu encarnado en un cuerpo físico, y por consiguiente nuestro espíritu no fue diseñado para perecer. Nuestro espíritu fue diseñado para vivir eternamente. Lo que deja de funcionar cuando trascendemos de esta dimensión a la siguiente dimensión es solamente nuestro cuerpo. Deja de funcionar y nuestro espíritu vuelve a Dios. Entonces lo que pasó es que el Señor Jesucristo contendió con la muerte, y la muerte le dijo: hasta luego. Y le dijo: no puedo retenerte, porque tú eres el que me venció en esa cruz, en la cruz del Calvario. Amén. La Biblia habla de que Jesús tiene en su mano el poder de las llaves de la muerte y del Hades. El Hades era el lugar, según la mitología griega, entonces el lugar de los muertos, llamado Seol o Sheol en el hebreo. Y es un lugar donde la muerte tiene dominio, y donde la muerte tiene gobierno, y donde la muerte tiene poder. Pero el libro de Hebreos 1:14 al 15 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos, ¿cuántos son hijos? Te doy una noticia: tú no eres hijo en la tierra, tú ya eras hijo antes de la fundación del mundo. Esa condición de hijo no te lo quita ni el pecado, no te lo quita nada. Tú ya eras hijo. Y dice acá: por cuanto nosotros los hijos participamos de carne y de sangre. O sea que cuando éramos hijos no éramos carne y sangre, éramos un espíritu con Él. La Biblia dice que fuimos creados por medio de Él y para Él, y que estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia: Él también participó de lo mismo. O sea, Dios, que estaba en el trono de Dios, que estaba en el Padre, tuvo que venir a la tierra y participar igual que nosotros de carne y de sangre. ¿Para qué Cristo participó de carne y de sangre y tomó forma humana en un cuerpo físico perecible? Dice la Biblia: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuántos celebran esa victoria? Hubo uno que se entregó por nosotros hasta la muerte para vencer al poder de la muerte, y que la muerte no se vuelva a enseñorear de nosotros. En los discipulados hemos hablado de que hay diferentes tipos de muerte. Hay la muerte física, hay la muerte espiritual, de la cual habla el libro de Efesios. Una persona que no ha nacido de nuevo en Jesucristo y no ha aceptado su sacrificio está muerto espiritualmente y no puede vivir la vida de Dios. Pero una persona que ha trascendido sin Cristo va a morir eternamente y va a estar eternamente apartado de Dios. Yo quiero creer que aquí hay gente que será salva en Cristo y que no se perderá eternamente, sino que vivirá eternamente en los brazos de Dios. Y la Biblia dice: para esto fue hecho carne Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Antes de que Cristo encarnara, antes de que Cristo fuese crucificado y entregara su propia vida en esa cruz del Calvario, antes de todo eso, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Dice la Biblia: el diablo. Pero ¿sabes lo que pasó cuando Jesús entregó su espíritu? Dice la escritura que ese día Él descendió a las profundidades de la tierra y sacó a todos los que habían estado cautivos en el poder de la muerte antes de Cristo, los que habían creído en Él sin haber sido manifestado Cristo. A todos ellos los sacó, y dice que sacó cautivos a los que estaban presos en el Hades y en el Seol. Entonces, con la muerte de Cristo, el Señor le dijo: traiga esas llaves, no gobernarás más sobre mi pueblo. Y si ellos trascienden a lo eterno, serán una vida eterna conmigo, no a la muerte eterna.
Amén. ¿Qué dice acá? Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El miedo y el temor te vuelve esclavo de aquello que tú temes. ¿Cuántos saben que si hoy viene Jesucristo o hoy partimos a la presencia de Dios, vamos a estar con Él toda la vida y eternamente con Él? La muerte no tiene poder en nosotros. La muerte no tiene por qué atemorizarnos ni esclavizarnos, pues nosotros ya fuimos comprados a precio de sangre para vivir con Dios eternamente. ¿Qué hizo el Señor? Le quitó el poder de la muerte y venció el pecado en esa cruz. Entonces, de acuerdo a lo que te estoy hablando, no se trata de hablar históricamente de la muerte de Cristo y recordarlo cada año como un evento histórico en el que Jesucristo se levantó de los muertos y con lo cual establecimos doctrina para hablar de resurrección, sino que se trata de manifestar el poder de la vida de Dios. Cristo no fue resucitado. ¿Cómo es eso? Cristo no fue resucitado porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo quiero que declares que ese Cristo se va a parar delante de ese lugar donde está tu hijo cautivo y va a decir: yo soy la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. No más muerte en tu casa. Entonces Cristo, sí, la Biblia dice en el libro de Efesios que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos y lo despertó a Él. Y con potencia y con gloria lo levantó. Pero más adelante dice: yo soy la resurrección. ¿Ok? ¿Sabías tú que ese Cristo que tiene el poder para vencer a la muerte está dentro de ti? El problema es que en algunos de nosotros está así de pequeñito y en otros está muy desarrollado. Pablo dijo: el Cristo vive en mí, ya no vivo yo, y la vida que vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Mi pregunta es: ¿cuánto de la vida de Dios puedes manifestar si no estás hecho uno con Él y seguimos vivos nosotros? Es lógico que para resucitar tuvo que haber muerte. Y yo te voy a decir algo: Dios nos va a llevar a morir, iglesia, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras prioridades, si queremos resucitar juntamente con Él. Ese es el misterio y ese es el llamado para este tiempo, para la iglesia. ¿Ok? Entonces, si ese Cristo está dentro de ti, en alguna medida, ese Cristo tiene el poder para decirle a tu salud: resucitas hoy. Ese Cristo tiene el poder para decirle a tus hijos: no más muerte y pecado en tu vida, no más inmoralidad sexual, no más idolatría, no más hechicería, no más brujería, no más muerte económica, porque ese Cristo está dentro de ti y dentro de mí. Entonces el Cristo que venció la muerte tiene el poder de dar orden a la piedra y decirle: te quitas de en medio y sales del sepulcro. Eso es lo que Dios quiere manifestar hoy sobre esta casa, iglesia. Quiero profetizar algo. Todo lo que estaba bajo el poder de la muerte en tu vida tiene que levantarse y tiene que resucitar hoy. Hoy es el día en el que vas a volver de muerte a vida. Muchos permitieron que las tinieblas maten su mente y han perdido su memoria, han perdido la capacidad de razonar y se quedaron cautivos en sus pensamientos. Y el Señor dice: saco tu mente de la cautividad en este día para que resucites a la vida de Dios. Tengo la mente de Cristo. Decláralo conmigo: tengo la mente de Cristo. Estoy solamente en la introducción. Esto no es lo que quiero hablarte. Colosenses 2:12 dice lo siguiente: sepultados con Él en el bautismo. ¿Cuántos ya han sido bautizados en la iglesia cristiana aquí? Bueno, les tengo una noticia. Cuando venga el pastor Frankie, yo me lo voy a pegar a la pata. Le voy a decir: usted me prometió que usted iba a bautizar a los hermanos de Ecuador. ¿Sí? ¿En serio, iglesia? El pastor Frankie va a estar acá, Dios mediante, en estos meses, y él me había prometido que va a bautizar a la iglesia. Así que, hablando de bautismo, es muy poderoso porque dice que en el bautismo fuimos también no solamente sepultados con Él cuando te sumerges en las aguas, sino que también fuimos resucitados con Él. Mira, la Biblia no dice que seremos resucitados únicamente. Yo creía que hay diversos tipos de resurrección. Y una de las resurrecciones más importantes es cuando el creyente muere a su vieja vida y nace a una vida con Cristo en cuerpo físico, en esta dimensión física, iglesia. ¿Cuántos quieren que Dios los resucite juntamente con Él?
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fuimos resucitados con Cristo. Fuimos resucitados con Cristo. Tus hijos serán resucitados con Cristo. Ellos tienen que venir a Cristo en este tiempo, iglesia. Y dice la Biblia que recibimos vida juntamente con el Señor Jesucristo. Juntamente con Él fuimos levantados, iglesia. Creo que este es un tiempo para profetizar que vamos a morir a nuestros propios pensamientos, a nuestras prioridades, para vivir a las prioridades que Dios ha trazado por nosotros. Efesios 2 del 4 al 6. Estoy hablándote solamente del poder de la resurrección y de las dimensiones de forma general que tiene la resurrección. Esta me gusta mucho, porque muchos dicen: yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Cuánto creen esa palabra? Es imposible sentarnos juntamente con Cristo en lugares celestiales para gobernar si antes no pasamos por un proceso de muerte y posterior resurrección en Él. Que dice Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo te resucitó Cristo? El día en que aceptaste su sacrificio. Ese día le dijiste: ya no vivo yo, o ya no quiero vivir yo, crece en mí, Señor. Y en ese mismo día dice la Escritura que nos resucitó juntamente con Él. Y dice aquí: y asimismo, después de esa resurrección, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo fue resucitado Jesucristo? Hace más de 2000 años físicamente. Y en el espíritu, cuando esa piedra fue removida por esos ángeles, nosotros, tú, tus hijos y tus generaciones estábamos saliendo juntamente del sepulcro del pecado y de la muerte, diciendo: con Él me levanto y resucito. Hay algo del poder, gloria a Dios, amén. De los que maman, dice la Biblia, y de los niños fundaste la fortaleza. Hay algo del poder de su resurrección que podemos manifestar estando vivos. ¿Cómo es eso? Pues nos han enseñado que un día vamos a resucitar con Él. ¿Y cuántos creen en la segunda venida de Cristo? Hay un grupo doctrinal que dice que ya no va a venir. Yo creo y espero la venida de mi Señor. Muchos seremos transformados y estamos vivos cuando Él venga, pero si no, dice la Biblia que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, en un cuerpo transformado, y seremos llevados con Él. Pero también, de acuerdo a lo que leímos en Efesios, podemos manifestar y vivir la resurrección de Cristo estando en vida. ¿Cuántos quieren manifestar ese poder estando en vidas? Entonces, de acuerdo a lo que te introduje ahora, hay una posibilidad de que mientras estamos viviendo en este cuerpo físico podamos manifestar el poder de la vida de Dios. ¿Ok? Y ese Cristo que resucitó en el año 33 y en el cual tú y yo también resucitamos, dice la Biblia que trajo ciertos beneficios. Y ese Cristo se le apareció y se manifestó a ciertas personas en su momento y de forma ordenada y sistemática. ¿Con qué objetivo Cristo se manifestó a esas personas? Que fueron aquellos que miraron al Cristo después de que Él había sido crucificado y sepultado. Yo creería que fue para manifestar algo, para manifestar una faceta de su obra, de la obra de Cristo. Yo te quiero decir algo: a todo eso tenemos derecho como iglesia hoy nosotros. Entonces yo quiero hablarte de 5 o 6 grupos de personas a quienes Cristo se manifestó físicamente después de haber estado muerto, de haber estado 3 días en el sepulcro y de haber vencido el poder de la muerte. De lo que hizo con ellos y lo que manifestó en la dimensión en la que se relacionó con esas personas con las que o las que pudieron mirar a Cristo resucitado, es la misma dimensión que hoy podemos jalar nosotros. ¿Cuántos quieren jalar esas dimensiones desde esa dimensión eterna a la tierra a favor de nosotros? Aunque tú no lo entiendas, como te dije, en el reino de Dios, más que comprender, tienes que creer.
Y no es que no vamos a pensar ni a racionar, porque el Señor nos dio una mente natural para pensar. Pero cuando la mente natural opaca la mente de tu espíritu, no vas a poder manifestar el reino de Dios, porque con esto no funcionamos en el reino. Con la mente natural, tratando de entender todo. O sea, explícame tú, una persona que se murió y que tú le pongas las manos después de 5 o 6 horas que estaba dada por muerta, resucite. Yo he escuchado casos de resurrección, no los he visto, no los he intentado todavía. Dios me permita intentarlo. Pero papá dijo algo bien fuerte. Para resucitar una persona que ha muerto. De hecho, la Biblia habla de que Dios nos dio ese poder. Dijo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y cuando envió a sus discípulos de 2 en 2, les dijo: sanen enfermos y resuciten muertos. ¿Qué necesitamos nosotros para resucitar una persona que está muerta? Pues que ese Cristo, el que venció en la cruz del Calvario, sea extremadamente grande en nosotros. Porque ese Cristo tiene las llaves del poder de la muerte. Y ese se manifiesta y le dice a la muerte: muerte, yo te vencí, quítate de en medio, levántate. Cristo tuvo que manifestarlo. Aún antes de ir a la cruz, Él pudo resucitar a la niña. Él pudo resucitar a Lázaro. Él pudo sacarlo del sepulcro. ¿Por qué? Porque Él en lo eterno ya había dado su vida y había vencido el poder de la muerte. A las primeras, yo quiero que lo tomes de forma profética. ¿Cuántos están aquí pero contentos? ¿Cuántos no se me van a dormir? Si están con sueño, le subimos otro nivel al ventilador, no hay problema. Porque yo entendí que el cambio de aire es el que nos hace dar sueño. Y más de ayer no dormimos bien. Quiero profetizar hoy día, iglesia. No necesito ser profeta para soltar una palabra profética sobre tu vida. Puedo moverme en una unción profética. Y lo que hace la unción profética es jalar lo que está en lo eterno y traerlo a la tierra. Entonces hoy es una oportunidad para jalar lo que pasó con aquellas personas con las que Cristo tuvo relacionamiento después de haber resucitado. A las primeras que se les apareció Jesucristo fue a las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay acá? ¿Por qué a las mujeres? ¿Y por qué no a un varón? ¿Por qué no a Pedro? ¿Por qué no a Juan, al íntimo? ¿Por qué a las mujeres? Vas a entender por qué primero a las mujeres. No te suene extraño que este lugar esté más lleno de mujeres que de varones. Y lastimosamente, en medio de la sociedad latinoamericana, muchos varones le han entregado a las mujeres la responsabilidad, aún de sostener las casas y aún de sus hijos. Y ese no es el diseño correcto de Dios. Ay, que la mamá luchona, está bien, te tocó sola, sí. Pero Dios ha establecido un orden. Y el orden es que el varón sea el que está al frente de todo, peleando la batalla. Y como se los he dicho hace mucho tiempo, siendo un fundamento para la familia y para la casa. ¿Por qué Él se le apareció primero a las mujeres? O sea, lo que Él manifestó después de resucitado es a lo cual vamos a tener acceso hoy. ¿Qué iban a hacer las mujeres? Si ustedes han leído los evangelios, yo estaba revisando Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en los 4 evangelios se narra el poder de la resurrección. Se narra el acontecimiento histórico, y en los 4 evangelios se detalla que las mujeres habían preparado y habían esperado que pase el día de reposo para tomar especies aromáticas, mirra y productos para embalsamar el cuerpo de Jesucristo. Y ellas iban pensando en el camino, diciendo: ¿quién va a mover la piedra en donde nuestro Señor Jesucristo fue sepultado? Imagínate 5 mujeres diciendo: ahora, ¿cómo movemos una piedra inmensa que estaba en el sepulcro que cubría la tumba del Señor Jesucristo? Y Lucas 24, el versículo 2, nos da un poquito más de luz al respecto. Y dice lo siguiente: el primer día de la semana. ¿Cuándo fue el primer día de la semana? Hoy, un día como hoy, ellas descubrieron que Cristo ya no estaba en el sepulcro. Y dice: vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Se habla solo de mujeres. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Lo primero que yo quiero profetizarte hoy, iglesia, y principalmente a las mujeres,
Esa piedra que te impedía que veas la gloria de Dios y que participes del poder de la resurrección de Cristo está siendo removida en este instante. La piedra que te impedía avanzar en tu vida emocional. Muchos han querido rehacer su vida, pero esa piedra han sido tus dolores emocionales, tu pasado, tus errores. Y tú has dicho, yo no tengo cómo avanzar. Y el Señor dice, remuevo la piedra para que Cristo resucite en ti y tu vida pueda tomar forma otra vez. Yo quiero declarar eso. La piedra, ellas temían que la piedra seguía en su sepulcro y en su lugar, pero cuando llegaron dijeron, ¿qué pasó acá? Se han robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ya literalmente el Señor había sido levantado hace muchas horas, y se encontraron con la noticia de que ya no estaba el cuerpo. Muchos, si no todos, los avivamientos que han surgido en la historia de las generaciones, los últimos 400 años, aún en el libro de Hechos 1, tú lees que estaban en el aposento alto y no solamente estaban los 12 apóstoles, estaban las mujeres. Todo avivamiento siempre inicia tocando a las mujeres. ¿Cuántos lo creen? Y no solamente llevando a las mujeres a orar más, no solamente llevando a las mujeres a ayunar más, sino que levantará mujeres poderosas en empresa y en provisión. Ese avivamiento empresarial es el que Dios va a traer en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque esas mujeres fueron las que sostenían el ministerio de Jesucristo. ¿Sabías tú que ellas fueron las que lo sostuvieron esos 3 años y medio? Entre ellas una de la cual habían salido 7 demonios, María de Magdalena. Esa mujer se convirtió en un fundamento y un puntal económico para el ministerio de Jesucristo. Y Dios está hablando de que va a levantar poderosamente esas mujeres con una economía sobrenatural. Hay una unción para hacer finanzas en ustedes, mujeres de Dios. Los hombres dijeron, yo no quiero, y ustedes dijeron, yo lo arrebato y lo tomo. Dios comienza siempre los avivamientos tocando a las mujeres. ¿Por qué la mujer? Pues la mujer siempre termina siendo más comprometida. La mujer es la que más sirve. La mujer es la que más está en la iglesia. La mujer es la que tiene que jalarle las patas al marido y decirle, oye, ¿por qué no ofrendas? Yo me encontré con un caso, con el permiso para los que están en otra ciudad, de una familia muy amada por mí. Y el objetivo no es hablar de diezmos, de finanzas, de nada de eso. No, solamente quiero que entiendas algo. ¿Y por qué la mujer tiene algo más que el hombre nos está faltando ahora? Y la señora, pues, la hermana le decía al marido, oye, nosotros no estamos ofrendando ni diezmando. Y nunca en nuestra vida nuestra refri había estado vacía. Y le dijo, esposo mío, dame la oportunidad, le dijo así. Déjame administrar a mí las finanzas y déjame separar lo que le corresponde a Dios. Y empezaron a ofrendar y a diezmar. Esa familia es muy amada. No porque diezma y ofrenda. De hecho, es la primera familia que yo levanté acá en Ecuador. Ya van 4 años conmigo. Y a mí me dolía mucho ver todo eso. Pero como yo soy muy respetuoso de eso, yo nunca les quise decir, esto está así porque ustedes no son fieles al Señor. Y empezaron a ofrendar y empezaron a diezmar, pero porque la esposa le dijo al marido, oye, yo he escuchado por ahí de que las finanzas son espirituales y que pueden ser movidas de una forma sobrenatural. Y el esposo le dijo, pues hágale. El primer mes se apretaron un poquito. El segundo mes, Dios mío, ya no tengo ese valor que tenía para yo gastarlo. Pero el tercer mes ellos empezaron a decir, oye pastor, nos está alcanzando. Y te digo algo, me está sobrando. Y antes faltaba. Yo le digo, ¿cómo es eso? Sí, mi esposo lo entendió. Y ahora no solamente ofrendan de lo que él recibe, ofrendan de lo que venden, ofrendan de lo que les da la tierra, ofrendan de todo. Y ellos dicen, yo no voy a permitir que Satanás vuelva a tocar mi casa. Y los volvió a levantar. Hoy se están sosteniendo por un precio que el Dios le está dando en un mercado exterior. Ellos son exportadores de un producto acá. Y yo te digo, ¿quién fue la que tomó la iniciativa? No fue el marido. El marido quería trabajar, quería mover la tierra, quería cosechar, quería cultivar, quería hacer todo. Y la mujer acá mirando, si supieras lo que estás perdiendo. Y ella le dijo, dame la oportunidad a mí. Y movió el mundo espiritual. Y es el día en el que Dios no ha permitido que nada escasee en esa casa, ni a esos niños. Las mujeres tienen un entendimiento mucho más alto que los varones, lastimosamente. ¿Han oído del sexto sentido? Pues yo creo que se llama discernimiento. Y en ustedes, en función de la configuración emocional, espiritual que tiene la mujer tiene una capacidad de mirar más allá que el hombre. Más adelante te voy a hablar de eso, ¿ok?
Entonces estas mujeres fueron fieles seguidoras de Cristo. ¿Qué más pasó en la resurrección de Cristo con las mujeres? Primero, la piedra fue quitada, ¿se recuerdan? Lo segundo, dice que entrando no hallaron el cuerpo, y aconteció que estando ellas perplejas, versículo 4, por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Todo movimiento de resurrección tiene que ver con lo angelical. Ay, que el angelito de la guarda, que el angelito no. La Biblia habla de que los ángeles son servidores de nosotros, los que somos herederos de la salvación. Y todo poder de resurrección se moviliza a través de huestes espirituales y a través de lo angelical. Y yo quiero profetizar esto: vas a ver ángeles ministrando tu casa, ministrando tus hijos, ministrando tu salud, ministrando tu negocio, ministrando tus emociones. Vas a ver un movimiento angelical poderoso. Y aunque tú dices, yo no los puedo ver, te voy a confesar algo, aquí es muy loco. Y mi sobrino fue el que se dio cuenta. Yo creo que sí les había contado esto. Ahí hay una cámara, ¿se han visto? Y él una vez me dice, ñaño, déjame ver. La iglesia estaba todo apagado acá. Y cuando pues le digo, entra a la cámara. Y de repente empezaron a ver unos spots moviéndose así. Yo decía, qué raro, son de ser partículas de polvo, pero eran muy grandes para ser partículas de polvo. Yo digo, ¿qué será? Y le mando la captura de video al pastor Frank y le digo, oiga papá, ¿qué significa eso? Yo en mi ignorancia dije, pues puede ser algún espíritu inmundo que está rondando la casa donde se adora a Dios. Y me dice, son ángeles. ¿Tú sabías que aquí se mueve lo angelical? Aquí hay 12 cortes constantemente ministrando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque fueron asignados para que nos sirvan a nosotros. Cuando Jesucristo y su resurrección se manifiesta, lo angelical viene a manifestarse, iglesia. Para el que no me crea y dice como Tomás, necesito mirar para creer, ya te paso el video, me escriben por interno. Es real, lo angelical es real. La Biblia dice, el que hace sus ángeles o sus ministros llamas de fuego. Son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. Lo angelical es real. Y mucho de la obra de Cristo que le estás pidiendo al Padre y le estás pidiendo al Hijo, le estás pidiendo al Espíritu Santo, el Señor dice, te estás pidiendo mal. Mueve lo angelical, porque muchos de ellos administran parte de la obra de Jesucristo. Hay ángeles para sanar, hay ángeles para restaurar hijos, hay ángeles generacionales, hay ángeles de provisión. Y si tú no puedes moverlos a ellos, no vas a poder jalar lo que Cristo ya hizo, aunque ya lo tengas a tu favor. Entonces yo quiero declarar que vas a ver ángeles actuando a tu favor. Ese es uno de los beneficios de la fidelidad. Esas mujeres que caminaron con Jesús, que le sirvieron durante 3 años y medio. Esas mujeres que estuvieron al pie de la cruz arriesgando su vida y que no lo abandonaron aun cuando los que se sentaban a la mesa con él, los discípulos, lo abandonaron. Esas mujeres tuvieron el beneficio de mirarlo a él primeritos y de decir, somos la primicia de la resurrección. Amén. Entonces lo segundo es que vas a ver activados ángeles a tu favor. Lo tercero es que si leemos en los evangelios, vemos a una María Magdalena. Hay unos osados, diría yo, que se atreven a decir que el Señor Jesucristo era pareja sentimental de una de sus discípulas. Pero María Magdalena, por la gratitud que tuvo al Señor luego de haber sido liberada después de estar oprimida por 7 demonios, ella dijo, te voy a servir y te voy a seguir hasta la muerte. Y María, esa misma María que caminó con Jesús, estaba llorando fuera del sepulcro y pensó que habían robado el cuerpo del maestro. Y de repente, cuando ella miraba para adentro y decía, se robaron el cuerpo de mi maestro, dice la Biblia que alguien la llamó por la espalda y le dijo, María. Así como cuando la llamó por su nombre, le dijo, María, eres libre. Nunca más esos espíritus inmundos vuelvan a ti, y la libertó. Ese mismo es Jesucristo. Esa misma voz ella oyó y le dijo, María. Esa María, luego de escuchar a Cristo, no lo había reconocido al Señor. Le dijo, Señor, ¿sabes dónde han puesto al Señor? ¿Dónde lo pusieron? Y dice la Biblia que luego lo reconoció y se postraron a sus pies y lo abrazaron. Y él les dijo, no me toques, todavía no he ido al Padre. Esa misma María, la que había sido libertada, fue la primera que vio a Cristo resucitado. Las otras vieron la tumba vacía.
Pero María Magdalena fue la primera en mirar a Cristo con un cuerpo resucitado, restaurado en su rostro. ¿Y sabes qué pasó con esa mujer? El Señor le dijo en el libro de Juan, le dijo: ve y háblales a todos y testifícales de lo que has visto. ¿Sabes tú que María, antes que Pedro, antes que todos ellos, fue la primera enviada a anunciar el poder de la resurrección de Cristo? Una mujer. Así que yo quiero declarar que hay un levantamiento poderoso de mujeres en esta casa. Hay un movimiento angelical que va a empezar a ministrar a las mujeres de esta casa. La piedra que impedía que tú puedas salir a vida en esa área de tu vida tiene que ser removida en este momento. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo toman? María fue la primera evangelista. Así que lo primero que Dios suelta en este día de resurrección es para ustedes. Una doble porción para las mujeres fieles de esta casa. Una doble porción. Una doble porción. ¿Qué te quiero decir con esto? Los beneficios de la resurrección de Cristo se manifestará sobre mujeres que se han sometido a profundos niveles de liberación y que han caminado fielmente delante del Maestro. Para ellas es el beneficio principal de ver al glorificado levantarse de los muertos. Vamos a ver a un segundo grupo. Ya los varones me están mirando con cara de escopeta y me dicen: no quiere hablar de nosotros. A lo mejor tú no has dimensionado todo lo que eres en la tierra. A lo mejor como varón te frustraste tanto que dejaste y delegaste esa responsabilidad a la mujer. Y Dios dice: necesito que vuelvas a tomar ese sacerdocio. Seas joven, seas adulto, seas adolescente, varón, necesita el Señor que te vuelvas a levantar otra vez. Porque para ti, para ellos, para los varones fue el segundo grupo. Yo te voy a decir algo. Aun cuando no hayas visto el milagro que esperas, tu milagro ya está caminando contigo. Lo hablamos ayer en la noche. En Lucas 24 dice la Biblia que después de que le comisionó a María Magdalena, Él se apareció a 2 de sus discípulos. Y no fue ni a Pedro ni a Juan. Eran 2. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Y ellos estaban caminando a Emaús, a una aldea lejana, agrícola. Y dice la Biblia que de repente se les juntó un extranjero, una persona que no conocían, a hablar con ellos. Y dice la Biblia que este hombre les dice a ustedes: ¿qué pláticas son estas? ¿De qué están hablando? ¿Que mataron a quién? Y dice la palabra que uno de ellos les dijo: ¿eres tú el único que no sabe lo que acaba de pasar? O sea, la ciudad está convulsionada. Acaban de matar a Jesucristo, al profeta, en el que habíamos depositado nuestra confianza de que iba a restaurar la nación de Israel y que nos iba a librar de los romanos. Y empiezan a hablar con él. Y dice la Biblia en el versículo 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No se les acercó el Jesús que no había sido, o que antes de la muerte, se acercó a ellos el Jesús resucitado. Y dice acá en el versículo 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. A lo mejor tu milagro lo tienes en tu casa. A lo mejor el diseño ya está dado para ti y tú no te has dado ni cuenta. El resucitado viene para quitar los velos de los ojos y para que tú puedas descubrir que Él está caminando contigo. Y aunque te has sentido solo, el Señor está diciendo: yo no te he desamparado ni te he abandonado. Es necesario avanzar, iglesia. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Una cosa es conocer a Cristo, conocer de Cristo. Otra cosa es hablar de Cristo y otra cosa es vivir en función de Cristo y vivir en la revelación del resucitado. Y Dios te está llamando a ti. No solamente quiero caminar contigo, quiero que me veas actuando a tu favor. Amén. Yo creería que Jesús resucitó con su rostro restaurado, aunque había sido desfigurado. La Biblia dice en Isaías 53 que fue hecho una llaga viviente, completita. No había parte de su cuerpo que no esté expuesto. La piel fue levantada por completo. Y ese Cristo que fue hecho una llaga viviente, en un cuerpo resucitado se presentó a estos 2 muchachos. Yo creo que mantenía los huecos de sus manos, porque más adelante Él habla con Tomás y le muestra que todavía en ese cuerpo resucitado contenía las marcas en sus pies y en sus manos. Por eso no lo reconocieron y no se dieron cuenta de con quién estaban hablando. Yo te voy a decir algo.
Ya no pidas por el milagro, pide que Dios te deje ver, que Dios te permita ver el poder del resucitado. Si Dios te deja ver a ti, vas a darte cuenta de la oportunidad que tienes por delante. Y a lo mejor nos estamos ahogando en un vaso de agua y el Señor mismo está con nosotros y nos está diciendo: el milagro ya fue hecho, la palabra ya fue enviada, la resurrección ya fue entregada para ti, para que tú puedas entrar en esa liberación. En el versículo 30 y 31, y esto me gusta mucho, hablando del segundo grupo a quienes se presentó: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando se quitó el velo, y ayer orábamos con eso en la noche, en el momento en el que Jesús partió el pan, algo pasó en el mundo espiritual, y eso vamos a profetizar hoy día. En ese instante, no sé si vieron en sus manos los huecos y dijeron: es Él, es aquel con el que venimos hablando. Y dice la Biblia: no saltaba nuestro corazón y no saltaba nuestro espíritu cuando Él nos abría la escritura, porque Jesús les habló: insensatos de corazón y tardos de espíritu. Era necesario que yo muera y era necesario que yo resucite, y ustedes no se dan cuenta que estoy con ustedes. El segundo grupo a quienes se le aparece es a los hombres. Yo quiero declarar algo: qué poderoso es que Dios le abra los ojos espirituales a los varones en una casa. Que sea el que discierna el peligro, que sea el que detecte cuando las tinieblas quieren traer destrucción a la familia, que sea el que se para en las madrugadas y dice: levántese, esposa mía, hay que orar. Pero ¿qué es lo que pasa ahorita? El marido, cansado de trabajar, se acuesta a dormir como una piedra y literalmente se están metiendo a robar a la casa, y la que está peleando ahí es la mujer. Lastimosamente, iglesia. Pero Dios dice: voy a abrirle los ojos espirituales a una generación de varones que van a poder caminar conmigo y van a poder participar del poder de la resurrección que traigo para ustedes. Hay un diseño o un antidiseño que las tinieblas han traído en este tiempo, y es que quieren entregarle el sacerdocio a las mujeres. Con todo el respeto, amadas, nos ha tocado y les ha tocado asumirlo, pero Dios está diciendo: necesito levantar varones firmes en sus casas. Si estás sola, será tu hijo el varón de la casa, será el profeta de la casa, será el que vea la casa, será el que mire lo que está pasando en el mundo espiritual. El Señor le abre los ojos a esa generación. Hay una autoridad y un poder redentivo que solamente el varón tiene. Yo me acuerdo cuando mi papá hablaba, aunque mi mamá también me daba duro a veces. Yo era muy inquieto. Y una cosa era que te dé duro tu mami, y otra cosa es que el varón de la casa agarre el látigo o la chancleta, o solamente que te mire. ¿Cuántos entienden de lo que hablo? Un carajazo de papá era suficiente, y uno sentadito ahí, y sabía que en la casa era el látigo seguro. ¿Por qué? No porque ustedes son débiles, mujeres, sino porque hay un poder espiritual y un poder redentivo establecido para el varón. Y por eso las tinieblas han buscado en la nación latinoamericana, en Ecuador principalmente, suprimir al hombre para que sea la mujer la que tenga el dominio, y no es el diseño de Dios. Entonces yo quiero declarar eso: se abren los ojos de estos jóvenes, los ojos de los esposos, los ojos de los abuelos, los ojos de los profetas, los ojos de los apóstoles, los ojos de los pastores, de los intercesores. Se tienen que abrir en esta hora. Cuando partamos el pan, vamos a profetizar que nuestros ojos serán abiertos y que veremos a Cristo en su gloria y moviéndose a favor de nosotros. Juan 20, 22. Vamos a ir para allá. Porque no solamente que les abrió los ojos a los hombres. Estamos bien con el tiempo. Dice la Biblia que después de presentarse a Cleofas y al otro discípulo, ellos corrieron a anunciarles a los que estaban reunidos y les dicen: no solamente hay el testimonio de María, también yo te quiero testificar que Él está vivo. Lo hemos visto y nos abrió los ojos. Y dice la Biblia más adelante que estaban todos reunidos y de repente Jesús apareció en medio de ellos. ¿Sabías tú que el cuerpo resucitado de Jesucristo, ese cuerpo resucitado, podía traspasar paredes, podía comer? Se asustaron pensando que era un espíritu,
Pero de repente le apareció en medio de los discípulos y les dijo: paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes les retuviereis los pecados les serán retenidos. Dos cosas importantes: no solamente que les abrió los ojos a los varones, sino que les sopló, y dice la Biblia, les abrió el entendimiento y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Mira, qué poderosa es la mujer llena del poder de Dios. Pero qué doble poder existe un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y con ojos abiertos. Pues ese es un beneficio de la resurrección. Quiero que jales ese beneficio para los de tu casa, iglesia. Las tinieblas tiemblan y se estremecen cuando no solamente las mujeres, sino también los hombres son llenos del poder de Dios. No sé qué pasó, pero en la primera iglesia, los primeros, los que estaban al frente de todo, eran los varones, eran los discípulos, eran los apóstoles. Ellos eran los que repartían, ellos eran los que predicaban, ellos eran los que se levantaban. Pero no sé qué pasó a lo largo de la historia. La iglesia fue perdiendo ese poder y fue entregándole la autoridad a la mujer, y terminó la mujer teniendo toda la autoridad. Y el Señor dice: voy a restaurar ese diseño. No sé, Dios va a traer muchos varones a esta casa. Y qué mejor que sean solteros, porque aquí hay muchas solteras. Dios levantará una generación, tercero, llena del poder del Espíritu Santo. Ojos abiertos y poder del Espíritu Santo sobre los varones de esta casa. Y lo tercero, le dijo: ustedes tendrán el poder de remitir el pecado. ¿Cómo es eso? ¿Solamente Dios puede hacer eso? Aquí dice que a unos hombres les dijo: ustedes, si les retienen el pecado, les serán retenidos. O sea, no les serán perdonados. Y si les remiten el pecado a la cruz, serán remitidos esos pecados. No solamente los hombres abrieron sus ojos, no solamente recibieron el poder del Espíritu Santo, sino que es un Dios que les da la habilidad y el poder a los varones de romper el poder del pecado en sus generaciones. Qué lindo que es el papá sentándose con el hijo y diciendo: hijo, estás creciendo, tienes emociones, hay cosas en tu cuerpo que tú no entiendes, ven acá, yo te explico. Papá, hice esto. Hijo, yo también lo viví, pero así también salí de esa situación. Dios va a levantar una generación, el resucitado va a levantar una generación de varones que van a tener el poder de limpiar el pecado en sus generaciones y en sus hijos. Amén. ¿Cuántos quieren eso para su casa? Hay cosas que solamente el Padre puede hacer. Perdón que se los diga. Hay cosas que Dios diseñó para el hombre. Hay cosas que solamente el hombre o el varón que ha sido levantado por Dios puede levantarse. ¿Qué pasó ese día de la resurrección? Jesús dice: aquí estoy. El primer Adán había sido diseñado para no morir, tenía que vivir eternamente. Con su caída, la muerte y el pecado entró, y ahora el hombre tenía que perecer y morir. Y Jesús dice: acabo de arreglar el diseño que el primer Adán acaba de corromper. Y me presento a una mujer porque fue ella la primera, o fue ella la puerta de entrada para que la maldición entre a la humanidad. Pero luego también va donde el hombre y le dice: el diseño que dañó el primer Adán, la caída del hombre, el pecado del hombre que ahora maldijo todas las generaciones, ahora es restaurada en este que estás viendo, el postrer Adán, el resucitado, el que le quitó las llaves de la muerte a las tinieblas. Yo quiero declarar que hay una revocatoria de maldiciones en este tiempo. En resurrección el Señor profetiza que las maldiciones son quitadas. ¿Por qué? Porque el primer Adán que había maldecido todas las generaciones, y esa maldición había seguido transmitiéndose. Pero dice la Biblia que hubo un momento en que uno se paró y dijo: con mi propia vida voy a vencer para restaurar ese diseño. Y hasta aquí con las maldiciones de muerte en tu casa. Yo quiero declarar algo: esa maldición que ha perseguido a tu familia. Hay gente que ha perdido tíos, que ha perdido hermanos, que han perdido en accidentes trágicos, en enfermedades, con cáncer. Hermanos que han muerto con cáncer y eso aún te ha perseguido a ti. Hermanos con maldiciones, y el Señor dice: hoy el poder de la resurrección está activándose a tu favor, y no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de Dios.
La maldición no puede transferirse sobre ti, iglesia. La maldición no puede seguir a tus hijos. La maldición no puede seguir tu vida ni tu generación, iglesia. Se rompe esa maldición de muerte en tu casa. El que ha vencido a la muerte está dentro de ti. Y Él dice: juzgo y corrijo el diseño caído del primer Adán y establezco un diseño más alto y superior, el del postrer Adán. Amén. Vamos más adelante. La Biblia habla que al tercero, al que se le manifiesta Cristo, ya no era solamente a sus discípulos, porque a ellos se les presentó y ellos creyeron, pero justo ese día faltó uno llamado Tomás. ¿Cuántos han escuchado la historia de Tomás, el incrédulo, el dídimo? Pues dice yo quiero que entiendas algo, y te lo dije al principio. Yo sé que es difícil creer en una sociedad tan, pero tan corrompida. Es difícil creer que Dios pueda hacer algo en medio de tantos ataques económicos que ha vivido la nación y que hoy estamos tratando de afrontar. Es muy difícil creer, mucho más cuando la fe ha sido golpeada de una persona, de que Dios puede hacer algo. Pero Dios quiere manifestarse hoy para resucitar tu fe. ¿Cuántos lo creen? El reino de Dios al cual tú y yo pertenecemos es un reino en el que hay que creer aun cuando no estés mirando el cumplimiento de lo que estás pidiendo. Muchos estuvieron así, al borde de recibir la respuesta de Dios, pero en el último instante lo perdieron todo, porque echaron todo por la borda y dijeron: ¿de qué me sirve santificarme si Dios no lo hace? Si Dios no lo dice, si Dios no lo cumple. Y yo te digo algo: cuando termine esta predicación vas a entender que Dios siempre deja a los íntimos al final. Y se le presentó a Tomás. O sea, el Señor Jesucristo volvió a manifestarse a sus discípulos. Y en esta ocasión ya no fue a los 11 o los 10, porque ya se había ahorcado el otro, el traicionero. Ya no solamente a las mujeres, ya no a Cleofas en el camino de Emaús, sino ahora delante de aquel que había dicho: yo no creo. Ah, pero lo vimos. Pedro le dijo: yo lo vi, no está el cadáver ahí. Magdalena le dijo: yo hablé con él. Cleofas le dice: también lo vimos nosotros. Y dijo: yo no creo hasta que él venga y yo meta mis dedos en sus manos y en sus pies y meta mi mano en su costado. Imagínate tal nivel de incredulidad. Había caminado 3 años con el maestro y le estaban testificando sus hermanos de que él había resucitado. Y yo te digo algo: así está la fe de muchos de nosotros en este tiempo. En el reino de Dios no es creer para ver, sino es no es ver para creer, al revés, sino creer antes de ver. Lo que tú crees lo manifiestas, así de sencillo. Lo que tú crees puedes jalar. Lo que tú no crees no puedes atraerlo, aunque esté sobre ti, aunque haya una promesa sobre tu vida. Si tú no la crees, no vas a poder avanzar, iglesia. ¿Por qué nos cuesta creer? Porque con la caída el hombre se hizo muy sensorial y ya no era el Espíritu de Dios, o mejor dicho, el Espíritu del hombre gobernando y conectando directamente con Dios. Era el alma del hombre gobernando, y en el alma están los sentidos físicos. Entonces el hombre tenía que oír para creer, tenía que ver para creer. Pero el Señor está diciendo: con mi resurrección resucito tu espíritu también, para que me veas cara a cara, para que creas que yo estoy contigo. Repite conmigo: es por fe y no por vista. Es por fe y no por vista. Aun cuando tu fe ha sido afectada, yo te digo algo: el resucitado viene para restaurar tu fe. El resucitado viene para levantarte otra vez. Gente que dice: no creo en la liberación, era de que vengan la semana pasada. Gente que dice: no creo en los milagros. Lo que tú estás viendo aquí es producto de un milagro. Gente que dice: no creo en los milagros, y tú mismo eres un milagro, porque no tenías que haber nacido. Estabas envuelto en el cordón umbilical y tenías que haber muerto en el vientre de tu mamá, y hoy estás acá y dices: no creo en los milagros. Tú eres un milagro viviente. Muchos de los que están acá, la gente que les predicó a Cristo, nunca creyó que ellos iban a convertirse al Señor y a caminar con Dios. Y el hecho de que hoy quieras caminar con Dios, aunque estabas envuelto en drogas, aunque estabas en la peor inmundicia, el Señor te volvió a rescatar. Y esa familia dice: yo creo en Dios, que Él tiene el poder de resucitar la vida de mis hijos, porque lo estoy viendo hacerlo. Y dice la Biblia que Jesús se le aparece y le dice: Tomasito, ¿qué estás hablando? Aquí estoy. Repite lo que dijiste. Y él dice: Señor mío y Dios mío. Dice: eres Dios ciertamente. Y él le dice: bienaventurados los que sin ver han creído. ¿Cuántos de esos están en este lugar?
¿Para qué viene el Señor Jesucristo? Para resucitar tu fe y para que creas que aunque no lo veas hecho y cumplido, Él ya está obrando, iglesia. Aunque aún no ves la salvación de ese muchacho, pero sigues creyendo que va a suceder. Aunque tú no veas que la provisión se haya desatado a tu favor y que todavía sea a cuentagotas, estás creyendo que va a suceder. El poder de la resurrección viene a eso, a completar tu fe y a levantarte y hacerte entender que la provisión es espiritual. Y le da una clase magistral a Tomás y le dice: fallaste, mijito. Pero no lo juzga ni lo condena. Pues mete tus manos, aquí estoy yo. Soy yo, el que estaba muerto pero ahora vivo. Yo sé que eso van a decir tus hijos. Y estuve muerto pero ahora vivo. Estuve cautivo pero estoy libre. Estuve enfermo pero ahora estoy sano. Estaba en inmoralidad pero ahora soy libre. Estaba en las drogas pero ahora yo gobierno sobre ese asunto. Estaba endeudado pero ahora presto dinero. No al chulco, no. La Biblia dice: prestarás a naciones y tú no pedirás prestado. Y si esa palabra lo dice en el libro de Deuteronomio, es porque nosotros, la nación, el pueblo de Dios, vamos a prestar a naciones, iglesia. Ese es el nivel al cual Dios quiere llevarte. Cuarto, se le aparece luego a sus discípulos. Vamos a avanzar porque me están mirando con cara de hamburguesa por ahí algunos. Juan 21. Esto es fascinante, porque a todo esto tenemos acceso, iglesia. A todo esto tenemos derecho. Te pertenece, te corresponde vivir lo que estamos hablando. No solamente oírlo, entrar en una dimensión de resurrección. Y hoy la puerta está abierta. La puerta de las primicias de la resurrección están abriéndose a favor de esta casa en esta hora. En Juan 21 se le aparece luego a sus discípulos. Versículo 5. Habló con Tomás. Lo dejó como, no quiero decir la palabra, y le dice: ¿por qué creíste? Ahora dices que soy yo. Pero más adelante dice la Biblia que después de esto Jesús se volvió a manifestar a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Yo creería que Pedro se sentía súper mal. O sea, él lo había negado a su maestro y aparte de eso lo vio resucitado. Entonces Pedro colgó los botines y dijo: si yo fallé, pues yo no tengo derecho a nada. ¿Qué derecho tengo yo si negué a aquel que me salvó y quien murió por mí? Y Pedro debió haber estado en una depresión bastante fuerte, al punto que le dijo a los discípulos: aunque yo soy el líder de este grupo, no vayamos a predicar, vamos a pescar. Yo creería que la muerte de Cristo trajo una situación financiera crítica para los discípulos. Si no, pues pregúntame por qué fueron a pescar, si ellos vivían de la pesca y ese era el medio económico con el que ellos generaban recursos para sostenerse. Entonces, con la muerte de Cristo vino una crisis financiera. Y dice la Biblia que estaban pescando y habían estado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Y les dice en el versículo 5: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. O sea, estamos chiros, no hay nada. Mira cómo trata Jesús a aquel que lo había traicionado. No le dijo Pedro. Jesús era muy fuerte con Pedro. En algún momento cuando él dijo: yo tengo que morir y padecer por esta generación, dice que Pedro se levantó y le dijo: hoy, Señor, no, nunca tal acontezca contigo. ¿Cómo vas a morir tú, el Mesías, el Dios Todopoderoso? Y el Señor se paró y le dijo: apártate de mí, Satanás. Con Pedro era duro. Yo con algunos de ustedes sí soy un poco duro, con otros soy muy blandengue, porque entiendo sus vulnerabilidades. Pero en esta ocasión Jesús entendía con sabiduría cómo tratar a su hijito. Y no le dijo discípulos, no les dijo amigos, les dijo hijitos. ¿Tienen algo de comer? Y dice que no lo reconocían. Pero ¿sabes lo que hizo el Señor? En medio del proceso económico, después de la resurrección, les dijo: lancen la red a la derecha y pescarán. Y dice la Biblia que ellos lanzaron la red y Dios les dio un diseño de provisión en ese momento. Y Él dijo: en tu palabra vamos a lanzarla. ¿Qué pasó?
La resurrección de Cristo trajo una provisión financiera, 153 pescados. Dice la Biblia que ellos pescaron ese día. Toda la noche no habían logrado nada. Mira, cuando Cristo viene a manifestar su resurrección en tu vida, lo que pasa es que tu nivel financiero tiene que cambiar. Ellos estaban viviendo una crisis y de repente algo pasó. Solamente requirieron de una palabra del maestro. Y yo quiero profetizar hoy: el Cristo que está dentro de mí te dice: lanza la red a la derecha. Dios te va a dar un diseño financiero. Mira, tú has estado contando y has dicho: ¿cómo salgo a fin de mes? Dios dice: de repente ellos no habían pescado todo el día, toda la noche estuvieron pescando, habían dado todo su tiempo y estaban frustrados, y de repente vino el Señor y les dijo: lancen la red a la derecha, algo va a pasar. Y le creyeron. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron a la palabra. Ellos tuvieron que obedecer a la palabra y lanzaron las redes. No le dijeron al Señor, no habían reconocido todavía que era Cristo. Era alguien que les dijo: lancen a la derecha, y obedecieron y dijeron: en tu palabra vamos a lanzarla. Y se soltó una provisión sobrenatural, un de repente. Y yo creo en un Dios de los de repentes. Mi salida de mi empresa donde yo trabajaba antes fue un de repente. Me habían dicho: no puedes salir. Y de repente me llamaron y me dijeron: te vas en 15 días. ¿Yo qué? Llevo 8 años y medio acá. Yo quería salir, obviamente. Te vas en 15 días y te vas con plata, despojando Egipto. Amén. ¿Cuántos pueden creer que hay un de repente para su vida? Y te hablo porque yo lo viví. Fue un de repente. Yo había perdido la fe, pero había alguien que oraba tanto ahí que me levantaba los brazos. Se requiere de una intervención del resucitado para que te dé una palabra, y tu situación cambiará para siempre, iglesia. ¿Cuántos creen a la palabra? Algo tiene que pasar. Obediencia. Segundo, obediencia y una intervención del resucitado trajeron una provisión sobrenatural para ellos. Lo primero que hace, o lo segundo que hace, o lo tercero que hace el Señor después de resucitar, es soltar una palabra de vida. Y resucitó ese día sus finanzas. Yo quiero hablar por día eso al final. Todavía no acabamos, tranquilos, no acabamos, ya acabamos ahorita. Pero yo creo que Dios va a resucitar finanzas. Dios va a resucitar sueños. A lo mejor te frustraste y enterraste esa idea que tenías y dijiste: no, ¿para qué? Si todo va mal, si el país está mal, si no hay forma de prosperar, mejor me voy a otro país. El Señor está diciendo: es aquí, es en esta nación, y te voy a dar un diseño específico a la derecha. Y vas a ver que yo te puedo proveer. De donde no había va a haber. De donde no había va a haber. Amén. Siguiente. ¿Qué más hace? Ya estamos cerrando. Luego se le presenta a Pedro. Lo reconocen, y Pedro, como era medio loco. Juan era el íntimo de Jesús, el que se recostaba en el pecho de él. El íntimo, el que estuvo arriesgando su vida. Pero Pedro era más loco, era más osado. Pero la osadía le avanzó solamente hasta cuando podía arriesgar su vida, hasta cuando su vida corría riesgo. Ahí sí dijo: no, mejor yo niego al Señor. ¿Por qué te digo que era más osado? Porque cuando corrieron ambos a ver el sepulcro, después de que las mujeres les notificaron de que ya no estaba el cuerpo ahí, dice la Biblia que Juan se quedó afuera, pero Pedro entró. Y en este caso, el que se baja de la barca, cuando le dijeron: es el maestro, es el Señor, dice la Biblia que Pedro se bajó nadando, se bajó corriendo, se ciñó su ropa y se bajó delante de él. Y dice que cuando salió vieron un pescado, y Jesús les había preparado un banquete. ¿Qué pasó después de eso? Y te voy a decir con estas palabras: el resucitado viene a restaurar tu ministerio. El resucitado viene a restaurar tu vida personal. El resucitado viene a traer restauración, no condenación ni juicio. El resucitado no viene a vengarse de Pedro por haberlo negado. Viene a restaurarle su ministerio y a decirle: fallaste, metiste las de caminar, te jalaste las cuadras, me negaste, estás en boca de todos, pero hoy te digo: continúa, sígueme. Yo estaba investigando en el griego. Yo no soy tanto de teologías ni nada de esas cosas, aunque me gusta investigar, porque alguien lo había dicho. Entonces yo dije: vamos a ver qué dice, porque mi Biblia dice que 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Y le volvió a preguntar otra vez: Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Y se entristeció y le dijo: pastorea mis ovejas. Y de tercera vez también le dijo, la Reina Valera dice: ¿me amas? Y dice que él se entristeció. Yo digo, ¿por qué se puso triste? Pues en el hebreo hay 4 palabras, en el griego hay 4 palabras para describir el amor. El ágape es el amor de Cristo por la humanidad, el que se da por completo sin esperar nada a cambio. Esposo que estás acá, ese es el amor que Dios te demanda para tu esposa. El agapao, completo. Nada a cambio, todo para ella, o viceversa. Pero también hay un amor fraternal llamado fileo, que tiene que ver con un amor de hermandad. Pues a tu hermano, cuando tienes hambre y te pide tu pan, no le das todo, le das la mitad. Cuando estás casado y amas con ágape, le das todo el pan aunque te quedes con hambre. El fileo es un amor circunstancial y que tiene que ver con la otra persona. Es un amor fraterno. El amor eros, que es un amor erótico, en el que si tú me das, yo te doy. Y el amor estorgé, que es un amor por las cosas materiales y aún por las mascotas y animales. ¿Qué hizo Cristo acá? Le dice: Pedro, me agapaos, me agapé, me amas con amor incondicional. Y él le dice: sí, te fileo, te amo como hermano. Luego le vuelve a preguntar: entonces si me amas, vuelve a la obra, vuelve a servirme. Ya, te jalaste las cuadras, perfecto, pero vuelve a comenzar. Le vuelve a preguntar otra vez: me agapao, me amas con ágape, con amor verdadero, genuino. Y dice que le vuelve a responder: sí, te amo con amor fileo, como hermano. Y la tercera vez ya no le dijo, aquí dice me amas, pero en el original dice: Pedro, Simón Pedro, ¿me amas como fileo, hermano? Y por eso él se entristece, porque ya no le preguntó si le ama con todo su corazón, sino que le preguntó si le ama con amor fraternal. Y él se quedó triste y le dijo: ¿por qué ya no me pregunta si me ama correctamente al darme por completo por él? ¿Qué te quiero decir con esto? Aunque me fallaste, aunque me negaste, aunque quisiste abandonar tu ministerio, el Señor viene a restaurarte. El resucitado, iglesia, viene a restaurar el ministerio del pueblo de Dios. El resucitado viene a restaurar tu sacerdocio, papá, que estás en este lugar. Y tú dices: yo fallé, yo cometí un pecado terrible por tantos años. Y Dios dice: ya, ¿me amas? Pues empieza a pastorear tu casa. Vuélvete el sacerdocio de tu familia. Vuélvete el sacerdocio o el sacerdote de tu casa. Vuelve a tu asignación. El resucitado viene para restaurar a sus hijitos. Amén. Yo quiero que entiendas esto: el tiempo de tu total restauración se está manifestando ahora, después de la resurrección. Y con esto cierro, porque al final, ahí como abortivo, dijo el apóstol Pablo, al último aparece el incondicional. Mamás, vamos a ser sinceros. ¿Cuántas tienen más de 1 o 2 hijos acá? Levanten la manito. Aunque ustedes me digan que no, cierto que si hay un poquito más de inclinación, como que al uno le ponen la pechuga y al otro le ponen la rabadilla. Y por lo general la rabadilla le toca al que se porta mal, al que te hace sacar canas verdes. Hay inclinaciones, a ver, hay que ser ciertos. Hay inclinaciones, hay favoritos. Y yo creo que Dios también tiene sus favoritos. No es que tú amas más que a otros, pero de forma natural hay una inclinación que hace que aquellos que te honran, que te cuidan, que te son fieles, que te aman, que te bendicen, que te abrazan, que se preocupan por ti, que no te abandonan y que están contigo, y tú dices: hay algo especial por ellos, ¿verdad? Como pastor tendemos a tener esa misma situación. Jesús la tuvo, perdón que se los diga. Ay, qué falto, qué carnal, pastor. Jesús la tuvo. Yo te voy a decir por qué. Esos que se quedan cuando todos te abandonan, cuando todos te critican, cuando todos te echan por tierra. Y ese viene y te levanta los brazos y te dice: yo estoy con usted, pastor. Yo sé quién es usted. Papá, tú no puedes tratar igual al hijo que te abandonó, que se fue y sí, yo creo en la parábola del hijo pródigo y que qué lindo, le ponemos un anillo, está bien, sí. Pero Dios no trata igual al que está contigo, al que te cuida, al que se siembra contigo, al que está dispuesto a renunciar a mucho para cuidarte. Hay una doble porción para los hijos verdaderos de esta casa.
Y Jesús dijo, voy a dejar al último, a este que, mira, todos lo abandonaron a Cristo. Todos, hasta Pedro, Santiago, los que subían al monte con él, los que lo vieron transfigurado en la gloria. Pero solo un varón se paró y dijo, aunque me maten, yo no te voy a negar a tus pies, Señor. Tú dices, me dejó para el último. Y Dios dice, tengo el mejor vino para el último. Tengo la mejor bendición para el último. Tengo una doble porción para el que nunca me abandonó. Y Juan de pronto miró, pues se le apareció a Magdalena, luego se le apareció a los 10, luego se le apareció a Tomás y tantos. Pero ¿qué conmigo? Dios dejó para el último al fiel, el que se recostaba en su costado de su pecho, el que arriesgó su propia vida y el único que estuvo a los pies de la cruz. Mira, el miedo a la muerte golpeó a todos, pero solo uno dijo, la muerte no tiene poder sobre mí. Mira, Juan tuvo acceso a lo eterno. Juan tuvo acceso a algo que ya había sucedido, porque después de la muerte de Cristo y la resurrección, el miedo de la muerte ya nos enseñaría a nosotros, de acuerdo al libro de Hebreos. Pero Juan tuvo acceso a una dimensión posterior antes de que eso sucediera. ¿Por qué? Porque para los íntimos son los misterios y son los secretos de Dios. Juan fue el único a quien el temor a la muerte no lo venció. Pedro era competitivo. Pedro era un poquito envidiosito, porque cuando Pedro le restauran el ministerio, Pedro está contento y dice, ahora soy el superapóstol. Ahora volví a tomar mi lugar de preeminencia. Soy el primero de todos ustedes. Él es el que se paró a predicar en Hechos, en el Pentecostés. Y él le dice, oye, ¿qué tal con ese? Le dice a Jesús Pedro. ¿Qué tal con el que está acá? Con ese que nos sigue. Y Juanito venía atrás de Jesús y de Pedro mientras conversaba. Y lo que caracteriza a Cristo, siempre frontal, le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, le dijo, ¿qué te importa? Mi relación con Juan es diferente a mi relación contigo. A ti te digo, amigo, me amas, pero a él le digo, hijito. ¿Y qué tal si a ese hijito yo quiero que se quede hasta que yo venga? Cristo no ha venido. Hay muchos teólogos que dicen que Juan no ha muerto todavía. Sigue vivo. Y Jesús les dijo, no te preocupes por Juan. Tú sígueme y cumple mi asignación. Si quiero que aquí se quede él hasta que yo vuelva, ¿a usted qué le importa? Cuando un hijo tuyo venga y te diga, ¿por qué tratas así a mi hermano o a mi hermana? Tú tienes que decirle, yo puedo tratar como yo quiera a mi hijo, porque yo sé lo que éste ha hecho por mí. Hay envidias entre hermanos. Jesús dice, crea al hombre para que no viera muerte, pero cayó. Y con ese pecado, el Señor dijo, este Juan es la primicia de los que no van a ver muerte jamás. Por su amor, por su fidelidad y por su intimidad con Dios y con el amado. No es lo mismo ser un cristiano traidor. No es lo mismo ser un cristiano que te usa y luego te bota cuando ya no le sirves. No es lo mismo ser una persona que se beneficia de lo que tú tienes para darles, a ser alguien fiel que diga, aunque te estén matando y me maten a mí, yo quiero caminar contigo, Jesús. No es lo mismo ser alguien que sirve en la casa y luego va a maltratar a su esposo o a su esposa en la casa. No es lo mismo. Dios sí hace diferencia. Yo quiero hoy declarar eso, y te lo dije, doble porción para los fieles al Señor. ¿Qué hizo? Lo dejó para el ultimito. El resucitado le prestó atención a Juan al final de todos y dijo, mijito, yo sé que te sentías mal, pero yo tengo confianza en ti y te pude dejar para el último porque tú eres la primicia de mi resurrección. Te digo algo, no te canses. No te canses de orar por ese muchacho. A lo mejor Dios ha visto tu fidelidad y estoy seguro que ha visto
tu fidelidad a Dios, tu fidelidad con tu servicio, tu fidelidad con el amor que tienes hacia Él, tu fidelidad aún en lo económico en esta casa. Y tú dices, ¿por qué no veo nada? ¿Qué está pasando? Y Él dice, te dejé para el último. Y dice, ¿y qué a mí si yo quiero prosperarla? ¿Y qué a mí si yo quiero sanar a su hijo? ¿Y qué a mí si yo quiero restaurar su matrimonio? ¿Y qué a ti, qué te importa a ti si yo quiero levantar a esa mujer como una profeta de Dios, a ese varón como un hombre de Dios? La primicia de la resurrección siempre será para los que tengan el espíritu de Juan. Para cerrar, fue a él a quien le dejó entrar a la eternidad para ver lo que había pasado, lo que estaba pasando y lo que habría de pasar en lo eterno. Feliz día de resurrección, iglesia. Cuando den un aplauso al Señor, vamos a orar. Yo quiero que le des un aplauso fuerte a Él. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. 2 cositas al final. ¿Se aguantan 5 minutos más? ¿Sí? ¿Cuántos quieren entrar en esta dimensión de victoria y de resurrección? Tu fidelidad hará que aunque te quedes para el último, se desate todo lo que estaba retenido para ti. Sueltos los dolores de la muerte, dice la Biblia. La muerte no pudo retenerlo. ¿Qué quieres que resucite hoy? Levanta tus manitos y cierra tus ojos, iglesia. Señor, nos presentamos como iglesia, Señor. Hay una generación que ha entrado en procesos de muerte espiritual. Una generación que te conoció y se apartó de ti, Señor. Pero hoy yo sé que estás levantando una nueva generación en esta casa. Una generación que manifestarán el poder de tu resurrección para esta casa y para este pueblo, Señor. Iglesia, empieza a clamar al Señor y empieza a orar y dile al Señor, esta área de mi vida siento que está muerta. Dile al Señor, necesito que resucites mi casa. Necesito que resucites mi relación con mis hermanos, con mis hermanas. Resucita mi relación familiar. Resucita mi relación con mi esposo, Señor. Resucita mi relación con mis hijos. Mire, mucha gente que tiene en cautividad su salud. Dile al Señor, resucita mi salud física. Aún gente que tiene su salud emocional bajo cautividad. Necesito que resucites hoy, Señor, juntamente contigo mis emociones. Abre tu boca, iglesia. No esperes que yo ore por ti. Estás delante de una palabra que está produciendo que se gravite en el mundo espiritual. Y eso que está gravitando, tú puedes jalarlo para ti. Hay una unción que está desatándose ahora. Y es una unción de resurrección. No esperes una palabra mía. Arrebata, arrebata. Y empieza a jalar lo que Dios ya te determinó en esta temporada. Es tiempo de ver resucitar tu salud. Hay gente que ha estado viviendo procesos de enfermedad y han sido años y aún generaciones completas expuestas a poderes de enfermedad y de muerte, y el Señor dice, resucito tu salud, resucito tu cuerpo, resucito tu salud. Vamos, iglesia, con violencia, con autoridad. Vamos, clama por ese espíritu sobre ti en esta hora. Yo quiero declarar que hay una resurrección poderosa para las mujeres de esta casa. Dios levanta a las mujeres de este lugar. Dios levanta a tus hijas. Dios levanta a tus hijas. Vamos, iglesia, levántate y declara, yo quiero que tú hagas algo con mi familia, Señor. Y dile, tú levantas hoy. Tu palabra dice que las primeras que vieron la resurrección de Cristo fueron las mujeres. Levanta un movimiento poderoso. Haz correr la roca. Vamos, iglesia, profetiza que la roca se quita. Se pulveriza la roca que te impide salir a resurrección. Se pulveriza esa roca que te impide salir para ver la gloria de Dios. Esa puerta que estaba cerrada y cautiva, en el nombre de Jesús se abre. Señor, oramos para que se abran los ojos de los varones, para que soples, Espíritu Santo, sobre los varones de esta casa, Señor. Tú soplaste sobre ellos y recibieron el poder de Dios, pero tú también le diste la unción para romper el poder del pecado, para remitirlo a la cruz de Cristo. Levanta varones sacerdotes en esta casa. Resucita esta generación, oh Dios, y despierta a tu pueblo. Despierta esta casa, despierta esta generación, despierta a tus hijos en el nombre de Jesús.
El Señor está llamando personas que han perdido su asignación, o mejor dicho, el norte en su asignación, y que dicen: Señor, no tengo para dónde ir. Yo tenía un llamado de Dios, yo estaba moviéndome en ese llamado, pero tuve un tropiezo, tuve una caída. Hay gente a la cual Dios le llamó a liderar jóvenes, y el Señor está diciendo: restauro tu ministerio en esta hora. Ese pecado que tú cometiste no te va a apartar de mí. Hoy yo te restauro. La resurrección es para restaurar a aquellos que estaban perdiendo la oportunidad de avanzar en su vida ministerial, y el Señor restaura ministerios en esta hora. Señor, jalamos de lo que está soltándose allá, Señor, y lo traemos sobre esta casa. Resucítanos, despiértanos, levántanos, vivifícanos. Señor, contigo fuimos resucitados, dice la Escritura. Yo te pido, resucita a los íntimos, aquellos que perdieron la intimidad. Dios le habla a la iglesia y dice: quiero que vuelvas al lugar de intimidad otra vez. Yo resucito tu vida con Dios. Como Marta, te dejaste oprimir por los quehaceres, pero quiero que seas como María, que estés a mis pies y que me busques y que te rindas y que estés dispuesta a escucharme. Señor, resucita la vida espiritual de tus hijos, Señor. Vamos, declara conmigo: Señor, resucítame. Resucítame para la oración, resucítame para el ayuno, resucítame para leer tu palabra con discernimiento y con revelación. Resucítame en la intimidad de tu presencia, Señor. Resucítame para entrar a tus aposentos de día y de noche y estar, Señor, deleitándome constantemente en tu presencia. Resucítame, oh Dios. Gracias, mi Señor. Yo quiero adorarte hoy y quiero proclamar tu libertad en esta casa, tu victoria en este lugar, tu victoria sobre esta generación, tu victoria sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero declarar que todos esos beneficios de la resurrección se establecen en tu pueblo y en tu casa. Que algo pase en el ámbito espiritual y que haya, Señor, hoy muchos saliendo, Padre, del poder de la muerte para entrar a vida y a vida con Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Lo oramos de esa forma, Señor, y así como le hemos hablado, tiene que ser hecho en el nombre de Jesús.